Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 24, con guión de Charles Soule, Joe Kelly y arte de Jesús Saiz. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en el pasado, hace muchos años. Eddie Brock intenta justificarse ante su padre, pero este no quiere escucharlo y lo golpea en el rostro. Sobre esa etapa de su vida, Eddie piensa: el amor significa no tener que decir que lo sientes. Así era como lo veía mi padre de todos modos. Tras el golpe, Eddie le dice a su padre que lo odia. Carl responde que lo sabe y que él tampoco siente aprecio por su hijo. Luego afirma que, al final, lo que sienten no importa tanto, y le pregunta si sabe por qué. Como no le responde, le da la respuesta. La razón es la sangre. Le explica que la familia es algo complicado, capaz de afectar y herir como nada más lo hace, y aún así, impedir que uno se marche, dejando solo el deseo de que todo fuera distinto y el intento de arreglarlo. Eddie responde que no hay forma de arreglar eso, ni a él. Carl admite que quizá no, pero sostiene que aún así, su hijo pensará en él cuando ya no esté. Deseará que hubiera sido diferente, y entenderá que así es la familia, que eso es la sangre. Luego le ordena que se vaya. No le importa a dónde, pero no quiere verlo por allí durante un tiempo. Sobre ese momento, Eddie piensa: ese era mi padre, Carl Brock. Nos movemos al presente, al Bronx. Eddie se encuentra frente a Torment, con el cadáver de su padre tirado en el suelo. Eddie intenta procesar lo que está ocurriendo, pero Carnage lo interrumpe y le dice: Eddie, reacciona. Sí, tu papá está muerto. Tu padre mezquino, frío y cruel, que te golpeó más de lo que te abrazó. Tú lo odiabas, y él te odiaba. Pero la escritura está en la pared. Este es Torment, el asesino de familias. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Tú solo quieres matar asesinos? Bueno, aquí tienes. Después de todo, como solía decir tu difunto padre. Eddie se sobrepone a su shock y le responde: sí, Carnage, lo sé. Esto se trata de la sangre. Mientras dice eso, Eddie se recubre con el simbionte y se prepara para enfrentar a Torment, quien, con toda la tranquilidad del mundo, junta las manos y las lleva junto a su rostro, a la vez que le responde: ¿no es siempre así? Carnage lanza un ataque directo contra Torment, que este consigue esquivar tirándose al suelo con un ágil movimiento. Rápidamente estira ambos brazos y activa los guantes que le quitó al Shocker, mientras le dice: demasiados gritos. Intentemos escuchar para variar, ¿eh? Un sonido intenso se activa y afecta directamente a Carnage. Torment no se detiene. Por el contrario, incrementa la potencia de su ataque, lastimando gravemente a Carnage, mientras le dice: ¿ves? Sé que puedes oírlo. Así es como suena morir. Con Carnage derribado y a su merced, agrega: podría acabar contigo ahora, pero las espirales no están lo suficientemente apretadas. Unas cuantas vueltas más, Eddie Brock. Para ti y tu familia. Eso es todo. Entonces se sentirá como necesito que se sienta. Nos movemos a Manhattan. Spider-Man está tirado en el suelo, preguntando si alguien anotó la placa del Brock que lo golpeó. Mientras se recupera, piensa: mucha gente tiene una ex, y la mayoría tiene una en particular, una grande, una que es, supongo, más grande de lo que parece. Mary Jane es Venom. Mary Jane Watson, alguien con quien he estado más cerca que casi cualquier persona en mi vida. Está unida a un simbionte alienígena que ha intentado matarme tantas veces que he perdido la cuenta. Y que antes era un traje ajustado que yo llevaba sin ningún. No, mejor no hablemos de eso. Mientras se pone de pie, le comenta a Mary Jane que al menos ella no se ha unido a Toxin. Venom ignora su comentario y centra la preocupación en el hecho de que Eddie Brock ha decidido unirse a Carnage. Mientras se desplazan por la ciudad, Spider-Man comenta que Eddie ha pasado por etapas oscuras, pero Carnage es un asesino cuya única razón de existir es matar, y cuestiona por qué Eddie lo elegiría. Venom explica que ambos resultaron gravemente heridos tras sus enfrentamientos con Meridius, y plantea que es posible que Eddie no haya tenido elección. Como comentario, esto se vio en el épico evento Venom War, que puedes encontrar en el canal. Spider-Man expresa que espera que sea así, y que Eddie tenga a Carnage bajo control,
aunque admite que no le dio esa impresión. Venom señala que Eddie estaba alterado y hablaba de un asesino que iba tras su padre. Él conoce dónde vive Carl Brock porque Eddie lo sabía. Spider-Man responde que entonces lo guíe y añade que ojalá no sea demasiado tarde. Luego agrega: y mientras expreso mis deseos, voy a continuar y desear que no haya más sorpresas. Tú y Venom, Eddie y Carnage. Eso es suficiente. No más sorpresas. ¿Es mucho pedir? Al parecer, las sorpresas no se han acabado. Nos movemos a otro lugar, a un sueño, o algo así. Varias figuras parecidas a Groot, pero más pequeñas, suplican: Por favor, ayuda. Por favor, padre. Solo queremos crecer y ver el mundo. Pero nos atrapan y morimos. ¿No nos oyes gritar? Estas figuras, al parecer hongos, rodean a Brian Nerin, el amigo y colega de Peter, quien les responde que lo hace y que es algo desagradable, pero admite que no le gustan mucho los niños. Añade que, si él es su padre, no quiere imaginar quién es su madre. Las figuras insisten: ¡Nos atrapan y nos matan! Por favor, ayúdanos a escondernos. Brian les pregunta si eso los hará callar para poder despertarse de ese sueño, y les pide que lo llamen Brian. Ahí comprendemos que Brian está en el Hospital McCarthy Medical, en su habitación. Aún en el sueño, los hongos se apresuran para ingresar en su cuerpo y esconderse, mientras gritan: ¡Yay! ¡Va a salvarnos! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse profundo! ¡Protégenos, padre! Luego, en el mundo real, el personal médico continúa trabajando. Uno de ellos señala que casi han terminado, mientras evalúan la calidad del aire. Su compañero le explica que desde su ingreso han consumido numerosos filtros de aire y que han incinerado una gran cantidad de biomasa proveniente de lo que el paciente inhaló. Sin embargo, en ese momento apenas detecta actividad. Los antifúngicos parecen estar funcionando. Finalmente, estima que si continúa así, en poco tiempo recibirá el alta, algo que considera un milagro. Pero mientras se retiran, los hongos empiezan a salir de su cuerpo, y Brian sonríe, complacido. Al mismo tiempo, en otro lugar, Spider-Man comenta que la situación es terrible. Él y Venom han llegado a casa de Carl, y han descubierto su cadáver en el suelo. Spider-Man comenta que ni ellos ni Eddie llegaron a tiempo, y aunque no siente demasiada pena por Carl, ya que por lo que sabe parecía un monstruo, reconoce que la situación es desagradable, e insiste en que deben encontrar de inmediato al responsable. Venom plantea que quizá ya saben quién fue, y que podrían estar interpretándolo mal. Eddie dijo que un asesino iba tras su padre, y Carnage es un asesino. Spider-Man no cree que Eddie lo haya hecho, pero Venom afirma que Eddie lo odiaba, y que Carnage pudo haber aprovechado eso, intensificándolo hasta hacer que matar a Carl Brock pareciera una buena idea. Spider-Man le señala entonces la inscripción en la pared que dice Torment Rules, Torment gobierna. Señala su similitud con la forma en que Carnage marcaba sus crímenes, y sugiere que quizá Eddie está vinculado a Torment. Luego le pide a Mary Jane: Por cierto, avísame si te dan ganas de escribir en alguna pared, ¿ok, MJ? Venom responde que es gracioso y afirma que todo está bajo control y que saben lo que hacen. Pero Mary Jane interviene y se lo promete. Spider-Man responde que espera que así sea e insiste en que deben moverse. De una manera u otra, Eddie necesita su ayuda. Por su parte, Carnage, ya recuperado, aparece en medio de la calle gritando desesperado: ¡Torment! ¡No he terminado contigo! ¡Tenemos asuntos pendientes! ¿Crees que puedes hacernos eso? ¿A nosotros? ¿A mí? ¿Y simplemente huir? Al mismo tiempo, vemos una escena del pasado. Carl le entrega su regalo de Navidad a Eddie y le dice que lo escogió especialmente para él. En otra escena, vemos a Carl, ya mayor, caminando solo, pidiendo perdón por lo que hizo. Volvemos con Carnage. Lleno de furia, atrapa un camión con sus tentáculos, mientras continúa gritando: ¡Puedo oler a los asesinos! ¡Puedo olerte, Torment! ¡Sé que estás cerca! Fuera de sí, Carnage arroja el camión contra una torre en lo alto de un edificio, partiéndola en dos. Luego se aleja del lugar, gritando enloquecido: ¿Dónde estás? ¡Te encontraré! ¡No hay dónde esconderse de nosotros! ¡Carnage viene! ¡Carnage viene, Torment! En un jardín contiguo, varias personas reaccionan con alarma al notar la torre, que se desploma sobre ellos, provocando gritos de pánico y desesperación.
Rápidamente comprenden que no hay dónde huir, pero de pronto respiran aliviados al ver que siguen vivos. Vuelven a elevar la mirada y ven que Spider-Man y Venom se encargaron de resolver el problema. Spider-Man comenta que le agrada ver que el trabajo en equipo funciona, y se refiere al hecho de que tener a un ex en el trabajo suele ser un problema, pero que en este caso eso no se cumple. Incluso sugiere que deberían ir a un podcast. Venom le responde: Peter, te conocemos mejor que casi nadie. Cuando la tasa de chistes malos por minuto empieza a volverse crítica, sabemos lo que significa. Lo estás pasando mal con esto, con nosotros. Concéntrate. Carnage es el problema. Todo lo demás puede esperar. Pero Peter le responde: Estoy concentrado. De hecho, ahí está nuestro chico. Ahí vemos nuevamente a Carnage, delante de ellos, quien continúa desesperadamente buscando a Torment, preguntando: ¿Dónde estás? ¡No puedes esconderte de mí! Spider-Man le indica que debe calmarse y que está fuera de control. Venom añade que saben lo que ocurrió con Carl, pero que no puede poner en riesgo vidas inocentes. Carnage responde que va tras Torment y que ellos pueden esperar, advirtiendo que no se interpongan. Agrega que Torment posee la tecnología de Shocker y que sus cañones sónicos casi los matan. Spider-Man comprende que Torment es una persona de verdad y le explica que él puede rastrear las armas de Shocker con su dispositivo. Si ese individuo las tiene, podrán encontrarlo sin problema y llevarlo ante la justicia por la muerte de Herman y por la del padre de Eddie. Pero Carnage tiene una idea distinta. ¡Oh, solo matarlo! Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alejo Villa 2009. Nos movemos a otro lugar. Torment se encuentra solo, mirándose los guantes. Reconoce que pudo haber sido un poco agresivo antes y que ha gastado la mayor parte de la carga, así que tendrá que darles tiempo para que se recarguen. En ese momento, Spider-Man interviene diciéndole: Te prestaría mi cargador de teléfono, pero creo que lo dejé en mi otro traje. Oh, espera, mira, tal vez uno de estos tipos tenga uno. Ahí vemos a los tres protagonistas del evento, finalmente, frente a frente al villano del mismo. Torment les apunta con los guantes, mientras les pide que no lo obliguen a hacerlo, ya que aún no es el momento. Las espirales no están lo suficientemente ajustadas. Carnage le responde: No te preocupes, Torment. Soy yo, tu viejo amigo Carnage. Spider-Man reacciona con sorpresa ante esa declaración, mientras su sentido arácnido se activa. Pero ni él ni Venom pueden hacer nada para evitar que Carnage los atrape con sus tentáculos y los deje inmovilizados. Venom le grita: Eddie, ¿qué demonios estás haciendo? Pero Carnage, con su sonrisa de siempre, le responde: Eddie no está haciendo nada, querida. De hecho, Eddie no está aquí ahora mismo. Ahí vemos que, dentro de Carnage, el cuerpo de Eddie se mantiene inmóvil, con los ojos cerrados y las manos juntas y pegadas al pecho, como si estuviera muerto. Pero lo más probable es que solo esté inconsciente. Al final se revela lo que ya se había insinuado a lo largo de los números pasados. Carnage puede actuar por su cuenta, y ahora ha tomado el control, y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.